Preparando este mensaje me ocurrió algo que, no sé, a lo mejor me ha ocurrido antes, pero no recuerdo. Estaba hablando en la introducción y empecé a pensar en una situación específica, y cuando estoy escribiendo sobre eso, me acordé que el viernes la persona que estaba predicando habló de eso. Ahora, yo no voy a hablar en el mismo contexto que hablaba la otra persona, pero sí del mismo tema, en el sentido de que dentro de una semana, el 31 de octubre, no es Halloween, ese día se van a estar conmemorando 105 años desde aquel día que aquel monje agustino clavó lo que llamamos las 95 tesis en las puertas de Wittenberg. 505 años. Eso ocurrió el 31 de octubre de 1517. A partir de ese momento inició lo que hoy llamamos la Reforma Protestante. ¿Qué ocurría? La Iglesia Católica, los papas específicamente, para recoger fondos, vendían una cosa que se llama indulgencias. ¿Qué es indulgencias? Bueno, la Iglesia Católica dice que existe una cosa que se llama el purgatorio. Yo creo que ustedes estén claros que eso no existe para nada. ¿Cuál es la idea? La idea es que cualquier persona que muere, no importa cuán bonachón haya sido, no va al cielo. ¿Usted sabe a dónde van? Al purgatorio. Y allá van a purgar sus penas hasta que algún día Dios decida que pueden salir de allí. Pero resulta que los papas tienen la potestad de perdonar los pecados para que la gente salga más rápido del purgatorio. Entonces la gente compraba esas indulgencias. Ayer, no sé si era con Giovanni, hablábamos del asunto de que algunos de aquella religión, de aquella fe, preguntan o hablan del asunto de los diezmos, de que no debemos dar los diezmos porque y hasta en cierta forma de que se quieren burlar de nosotros porque nosotros voluntariamente damos el diezmo o damos las ofrendas, pero resulta que a ellos les cobran hasta por entrar en la iglesia. Si se van a casar, pagan. Si se mueren, pagan. Si hacen misa para sacar del purgatorio, que hacen muchas por cierto, pagan. Por mirar al sacerdote, estoy exagerando, pero pagan. ¿Ok? Entonces, un papa que había en aquella época llamado León X, ¿han oído hablar de la Capilla Sixtina? Bueno, estaban construyendo o haciendo ciertos arreglos a la Capilla Sixtina y se les estaba acabando el dinero. Entonces, tenemos el recurso de las indulgencias. Entonces el Papa llamó a cierto predicador, un orador muy hábil llamado Juan Texel. Y Juan Texel llegaba, por decirle, llegó a Huile. Y hacían todo un drama, un teatro para convencer a la gente. Decía, cayendo la moneda o la plata en el cosa, saliendo tu pariente del purgatorio. Y eso a Martín Lutero lo indignó, porque Martín Lutero era un hombre que él, antes de llegar a su conversión, él había sufrido mucho, no tanto por lo que pasaba o no, sino que él se sentía muy pecador, y hacía muchas penitencias y muchas cosas hasta que a su mente llegó, mas el justo por la fe vivirá. Cuando eso iluminó su mente, porque él estudiaba mucho la palabra, hasta ahí ya le entendió. Así que él ya no creía en el purgatorio. Bueno, a él quisieron matarlo, pero Dios no lo permitió. Entonces, a partir de ahí hubo una liberación. ¿Cuál liberación? ¿Usted alguna vez ha tenido un foco encerrado en una caja? No, ¿verdad?
Bueno, nosotros, me refiero al ser humano, teníamos la luz encerrada en una caja. La Iglesia Católica no permitía que la gente la leyera, y si la leían, tenían que leerla en latín, que para mí es un idioma pervertido. No porque el idioma en sí lo sea, sino porque la Iglesia Católica lo usó para coartar, para esconder la palabra. Las predicaciones, yo no sé cómo tanta gente iba a esas iglesias si no entendían ni papita de lo que decía el pastor, el sacerdote. Predicaban en latín y nadie entendía latín. Es como que yo me pare aquí a hablar en hebreo y todos ustedes salgan felices porque escucharon la palabra de Dios y no entendieron nada. Entonces, la palabra estaba secuestrada. Y Martín Lutero, entre las cosas que hizo, fue que tradujo la Biblia al idioma alemán. Ahora, el idioma alemán tenía varias formas. ¿Y qué sucedió? Cuando Martín Lutero hace esa traducción se convierte en la base con la que todavía hoy se escribe el idioma alemán en general. Se convierte en la base del idioma. Y la palabra se libera y empieza a correr, y la gente empieza a conocer lo que dice la palabra, empieza a aprender y a conocer lo que es el Evangelio. En el mismo momento en que Martín Lutero está haciendo esto, en Suiza, un hombre llamado Enrico Zwinglio está también llegando al mismo entendimiento y está predicando también lo mismo. Ahora, antes de ello habían muerto varios. Juan Hus, Jerónimo Savonarola y otros tantos fueron perseguidos y fueron muertos por creer en la Biblia, por enseñar la Biblia, y morían siquiera por leerla, por tenerla. Eran llevados presos y muertos. Ahora nosotros tenemos la dicha de que tenemos el Evangelio, tenemos la palabra de Dios y podemos leerla, podemos escudriñarla, podemos entenderla. Lo único que necesitamos es ¿qué? Esfuerzo. Necesitamos dedicación. Necesitamos meternos, porque tampoco es, mire, usted la puede leer y ciertamente hay muchas cosas que va a entender, pero si usted quiere entenderla bien, tiene que dedicarse. Y cuando digo que tiene que dedicarse, no es que tiene que pasar 24 horas al día leyendo la Biblia, pero sí debe separar por lo menos una hora, pienso yo, media hora, todos los días, dedicado a eso. Ahora, yo quiero hablarles del Evangelio, y no hay Evangelio sin la Biblia. O sea, el Evangelio realmente es Cristo, ¿sí? Es su muerte, su resurrección, el Evangelio es Cristo. Pero, ¿alguno de ustedes vio a Cristo por ahí caminando? ¿Alguno de ustedes lo escuchó hablando? Yo sí, cuando leo la Biblia. Entonces, nosotros no podemos realmente saber. En estos días hablaba con alguien y le decía, mire, no, ayer, o hoy, ni me acuerdo. Cuando nosotros negamos la Biblia, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que yo hoy tengo una opinión de algo y digo, bueno, sí, ahí dice eso, pero me parece que, y yo decido que lo que está allí dice lo que dice, pero no quiere decir lo que dice. ¿Cuál es el problema? Que mañana viene Giovanni y lee lo mismo y él piensa que dice otra cosa. Y más adelante viene otro y piensa otra cosa. Pero ¿sabe qué? No importa cuántas personas lo lean y lo cambien, ahí va a seguir diciendo lo mismo. Por lo tanto, esto que está aquí es una palabra segura. Dice la Biblia, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nuestro corazón, todo nuestro ser está en tinieblas hasta que la palabra entra. Las personas no pueden aceptar a Cristo porque su corazón, su vida, su mente está en tinieblas. Y la palabra es la que penetra, disipa las tinieblas para que la gente pueda aceptar a Cristo.
Y es la razón por la que nosotros debemos entender y predicar y vivir el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Aquí el apóstol Pablo nos dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ok? Nosotros agarramos la palabra, la estudiamos, la leemos, la meditamos, la aprendemos, la asimilamos, la vivimos. Generalmente, como yo había aprendido antes, yo hubiera leído solamente versículos 16 y 17. Porque se señala la importancia del versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, hasta me lo sé muy bien, para salvación a todo aquel que cree. Pero resulta que ese versículo no está completo si no leemos el 15. En el 15 Pablo le está diciendo a los romanos, a los cristianos de Roma, yo voy allá, yo quiero ir allá a compartirles el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender que lo que ahí dice es que si yo no comparto el Evangelio, si a mí me da pena, me estoy avergonzando del Evangelio. Que debemos tener el mismo deseo de Pablo de compartir el Evangelio, no avergonzándonos de él. Pero que cuando nosotros nos callamos y no podemos hablar del Evangelio, es porque estamos sintiendo vergüenza de lo que debiéramos sentirnos realmente orgullosos, entre comillas. Y estamos sintiéndonos orgullosos de lo que debiéramos sentir vergüenza. Entonces lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer es a dejar fuera esa pena, dejar de estar avergonzándonos del Evangelio y empezar a hablar de lo más grande, de lo mejor y de lo que la gente más necesita. Porque ninguna persona está necesitado de la conversación suya de absolutamente ningún tema. No importa que la persona tenga hambre, ella no necesita que usted le hable de comida, necesita que le hable del Evangelio. No importa que la persona no tenga vestido, ella no necesita que usted le hable de vestido, necesita conocer el Evangelio. Ahora, si la persona no tiene vestido o no tiene comida y usted le va a dar el Evangelio sin darle la comida o el vestido, el Evangelio no va a llegar a ningún lado. Ella no necesita que yo le hable de vestido, necesita que la vista. Y eso es el Evangelio. Esa persona no necesita que yo le hable de comida, necesita que le dé para el alimento. Y eso es el Evangelio practicado. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio, practicar el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, yo quiero ir allá a compartirles el Evangelio porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Es más, lo que no dice ahí es que Pablo estaba pensando es que tengo muchas ganas de compartir el Evangelio. Yo lo que más deseo es compartir el Evangelio. El Evangelio dice en Romanos capítulo 5, 6 que cuando nosotros éramos débiles, o sea, cuando nosotros todavía éramos débiles, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué éramos débiles? Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Porque no podíamos hacer nada para salir de la miseria en la que vivíamos. Y que cuando estábamos débiles, que no podíamos salvarnos, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, Cristo murió por nosotros para salvarnos, para poder ayudarnos a salir adelante, para poder vivir nosotros el Evangelio ahora. Y si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, nos estamos avergonzando de aquel que nos salvó. Tenemos que entender, el Evangelio es tan grande, pero tan grande, que la Biblia dice que cuando éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. Y Dios era nuestro enemigo, dice, nosotros éramos enemigos de Él. Y Dios dice, cuando éramos enemigos de nosotros, Cristo vino, Él envió a Cristo a morir por nosotros cuando éramos enemigos para reconciliarnos con Él. Mire cómo lo dice. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos para vida por su vida. Éramos enemigos. Usted va a la casa de su enemigo a ayudarlo. Usted va a la casa de su enemigo porque su enemigo no tiene para comer y usted se enteró que su enemigo no tiene para comer y usted va y le lleva el pan. Su enemigo no tiene ropa, no puede salir de su casa, y usted tiene ahí, pero usted le lleva ropa.
Su enemigo no tiene pasaje para ir a trabajar y usted sabe, pero usted le da el pasaje. Bueno, Dios hizo mucho más que eso por nosotros y espera que nosotros hagamos lo mismo por los demás. Entienda algo. Nosotros lo que merecíamos era la muerte. Y no me refiero a que se me paró el corazón y me morí. No, lo que merecíamos era muerte eterna en el infierno. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte y nosotros todos somos pecadores. Por lo tanto, ¿qué merecemos? Pero Dios nos regaló, la dádiva de Dios, Dios nos regaló, Dios te dio a ti vida eterna, Dios te la ofreció. Porque esa es otra cosa. Usted no es salvo porque esté sentado aquí. Déjeme explicárselo de una manera así como una ilustración. Supóngase que usted está de cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Y yo, de súper generoso, como tengo tanto dinero y tanta cosa, me enteré que usted quería poner un negocio de, ¿cómo se llama? De transporte. Y yo digo, ¿tú sabes qué? Voy a regalarle su primer camión. Y yo llego a su casa y le llevo el camión. Y usted me dice, no lo quiero. Y yo le insisto. Y usted me dice, no lo quiero. ¿El camión de quién es? ¿De quién es el camión? ¿Del que lo compró? Es mío. Y si ella no lo quiere o él no lo quiere, ¿de quién sigue siendo? Bueno, Cristo murió, compró la salvación por nosotros, pero si usted no la quiere, no se la da. Ahí está, usted lo único que tiene que hacer es decir, sí Señor, me arrepiento, te recibo como mi Salvador, acepto, ¿cómo es? ¿Me recibieron? Creo en tu nombre y ya, es salvo. Pero usted dice, no lo quiero, no es salvo, ya, no tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tiene? Muerte. Aunque Dios le regaló la vida eterna, usted nunca la va a tener porque no la quiso, la rechazó. Así mismo ocurre con toda esta gente. Usted va y le predica 1000 veces y ellos no quieren recibir la salvación, quieren seguir muertos. Eso es problema mío. Ahora yo le voy a seguir predicando cuando los vea, cuando les hable, pero un día yo me voy a morir también. Y a lo mejor hay alguien que le predique, a lo mejor no haya nadie que le predique, pero si se va para el infierno, ¿de quién es culpa? Ellos rechazaron. El que rechaza la salvación es culpable. Adán y Eva estaban en el paraíso y pecaron. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Ahora, cuando Adán y Eva se escondieron, ¿Dios sabía o no sabía dónde estaban? Ajá. Dios sabía dónde estaban. ¿Y por qué preguntó? ¿Dónde estás, Adán? Para que él le respondiera. ¿Y por qué Dios quería que Adán le respondiera? Para saber dónde está. Y para que se diera cuenta que Dios sabía. Mire, usted no buscó a Dios. Jesucristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Adán no buscó a Dios. Adán se escondió. Y usted hizo lo mismo y yo hice lo mismo y Dios nos fue a buscar donde estábamos escondidos. Y algunos de nosotros respondimos como Adán, aquí estoy, me escondí porque había pecado. Y eso abre la puerta a la oportunidad de la salvación. Pero hay quienes siguen en su escondite y Dios los sigue llamando. Y mientras no salgan de ese escondite, seguirán muertos en sus delitos y pecados. El Evangelio es un mensaje de vida. Quiero que entienda esto. Nosotros estábamos muertos en vida, en nuestros delitos y pecados. Usted y yo caminábamos como zombies, muertos. Esa gente que está allá afuera que no quiere recibir a Cristo está muerta. Camina, pero están muertos.
Porque la vida, dice el Evangelio, dice Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de Jesús, en el principio era con Dios, dice, en Él, en Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Para que alguien tenga vida verdadera, y aquí vamos a aclarar, porque ya lo he dicho muchas veces, pero necesito decirlo otras de 20,000 veces para que lo entendamos bien y nos lo grabemos. Lo que usted va a perder, o sea, cualquier cosa que usted tenga, que usted va a perder es porque no es suyo. Lo que es suyo, usted no lo puede perder. ¿Cuántos de aquí vamos a conservar la vida que tenemos? Ninguno. Esta vida que nosotros tenemos es, dice la Biblia, como neblina. Es un espejismo. No es nuestra, no es real. Usted dice, pero yo veo, yo toco. No, esto se va a perder. Es como una ilusión. Se le apareció y desapareció. La vida verdadera es la que tenemos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esa no la puede perder. Cuando usted tenga la vida eterna en Cristo, si usted tiene la vida eterna en Cristo, no hay manera de que nadie se la quite. Es suya. Dice el Señor Jesús allá en Lucas, dice, si ustedes no cuidan o no son fieles en lo verdadero, en lo ajeno, perdón, ¿quién te dará lo que es tuyo? Porque ¿qué es lo ajeno? Esta vida y todo lo que hay en esta vida es de Dios. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos da vida para nosotros vivir eternamente, una vida que no se va a perder. Entonces, Cristo trajo esa vida. Allá en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, dice que Él sacó a la luz la inmortalidad, la vida. Él trae la vida y la inmortalidad. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice: no, es Primera de Timoteo. A ver. Es Segunda de Timoteo. Pero que ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, mire, quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Usted se da cuenta de algo? Dice que se manifestó por medio de Jesucristo, que Él quitó la muerte. ¿Quitó la muerte de quién? De los que creen en el Evangelio, de los que creen en Jesús, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Cuántos quieren vivir eternamente? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál justicia de Dios? Bueno, ustedes saben qué es lo justo. Lo justo es que todos nosotros vayamos al infierno. Eso es lo justo. Porque dice la Biblia que todos pecamos, que no hay bueno ni siquiera uno. Pero como Dios es justo y como Dios justo no puede pasar por alto el pecado, alguien tenía que pagar. Y Cristo pagó por nosotros. Y como Cristo pagó por nosotros, nosotros, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en Cristo, somos declarados justos en Él. Eso es el Evangelio. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Como le dije hace un rato, todo el que no está en Cristo está muerto. Pero aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, aquellos que hemos renunciado al pecado, aquellos que no hemos vuelto a Él, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, tenemos vida porque Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Y debemos aprender y regocijarnos y alabar y glorificar a Dios por esta salvación tan grande que tenemos.
¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos llevarle a la gente? ¿Qué es lo que la gente debe saber que es el Evangelio? Bueno, el Evangelio dice, primero es un mensaje de arrepentimiento. El Evangelio es arrepiéntete. Juan el Bautista en Mateo 3, 1 y 2 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:15, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús mandó a sus discípulos a que predicaran el arrepentimiento. En Lucas 24:46 dice que Él les mandó a que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados. ...46, 47... el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y ese fue el mensaje de Pedro. Pedro en Hechos 2, después del día del Pentecostés, cuando la gente dice, varones, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. Y luego en el capítulo 3, versículo 19, cuando él sana al cojo y predica en el pórtico, en la hermosa, y la gente dice, él dice, arrepiéntanse y conviértanse. O sea, el mensaje del Evangelio no es, ciertamente Dios nos ama. Y ciertamente Dios tiene un plan para aquellos que se convierten. El plan para los que no se convierten es, tú vas para el infierno. Pero para los que se convierten, Dios tiene un plan perfecto. Entonces, Pedro predica y dice, arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse y conviértanse. Pablo, en Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mensaje del Evangelio, sí, Dios ama, Dios es amor. Pero hay que distinguir entre amor y amor. Yo sé que Yana me ama, pero no me ama como ama a Adriana. Lo que Yana haría por Adriana, hay cosas que ella haría por Adriana que no hace por mí, que no haría nunca por mí. Joana haría muchas cosas por Natalie, por Fabián, por Joanis, que no haría por Vanessa. Y Dios hace cosas por sus hijos, a los que ama de verdad, que no va a hacer por los del mundo. Hay un amor general donde tú amas a todo el mundo y está bien. Y Dios dice, yo hago salir mi sol sobre justos e injustos y hago llover sobre buenos y malos. Pero en cierto lugar dice, no toquéis a mis ungidos. Hablando de Abraham y su gente cuando estaban en peregrinación. Entonces nosotros tenemos que comprender algo. Lo que Dios quiere de ellos es que se arrepientan. Porque mientras ellos no se arrepientan, están en condenación. Y hablarles bonito para que ellos no se sientan mal, no los va a llevar al arrepentimiento. Si no le declaramos la verdad, nosotros somos culpables de su sangre. Porque cada persona, dice la Biblia, la atalaya, dice el Señor, si yo dijera al impío, pues ciertamente morirás, y tú callares, su sangre será sobre ti. Y todos nosotros somos atalaya. Porque todos conocemos esta palabra y sabemos que ellos están yendo para el infierno, pero no le decimos nada.
y queremos hablarle bonito y no nos queremos pelear con ellos, peléese, pero peléese por el evangelio. Que ellos se pongan bravos, no usted. Pero dígale la verdad. Tienes que arrepentirte. Muchos de ellos se creen que son muy santos porque no matan un conejo. Pero hay muchos asesinos que van a estar en el cielo. Y muchos buenos que van a estar en el infierno. Por una sola razón. Porque no se arrepintieron de sus pecados. Porque no se volvieron a Cristo. Porque no reconocieron el sacrificio de Cristo. El Evangelio es el mensaje del perdón de los pecados. Ya lo oímos en Lucas. El Señor Jesús mandó a sus discípulos: prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Examine qué es lo que está diciendo. Examine su corazón si usted está más preocupado porque el amigo, por no caerle mal al amigo, que por decirle la verdad. Porque si usted no está diciendo la verdad, es culpable. Acompáñeme a Hechos capítulo 2. Porque yo quiero mostrarle que esto no es solamente un asunto de que Jesús lo dijo y ya. Mire lo que dice Pedro, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, vamos al capítulo 5, versículo 31, porque nosotros tenemos que entender, esto fue lo que predicaron los discípulos. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Perdón, me equivoqué de texto. No, es 13:38. 13:38, perdón. Que estaba leyendo en la parte de arriba ya. Es 13:38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecado. Este es Pablo hablando. O sea, esto fue lo que predicaron los discípulos. Los discípulos predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Qué autoridad nosotros tenemos para cambiar el mensaje? Hay un mensaje, Dios nos dio un mensaje. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. El mensaje del Evangelio es: arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Ahora, el mensaje del Evangelio es el mensaje de Jesucristo crucificado. En Hechos capítulo 5, volvemos a Pedro, porque estamos viendo lo que predicaron los discípulos. Versículo 42, ok. Creo que me equivoqué de texto. No, estoy en Lucas. Yo dije que no parece el texto, pero es que estaba en el libro equivocado. Ok. Lucas 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Hechos 5:42. Hechos 5:42. Voy a tener que comprarme lentes, estoy como que viendo mal. Veo para arriba y veo para abajo. Tengo los ojos así como el camaleón, uno para arriba y otro para abajo.
Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? El Evangelio es el mensaje de Jesucristo. Capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, esto es en Samaria, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 36. Este es Pedro, nuevamente. En la casa de Cornelio dice: Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y en Romanos 1:3 aquí vemos el mensaje principal del Evangelio. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero 1 del 1 al 3, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Cuál es el tema del Evangelio? Acerca del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 2, versículos 1 y 2. Dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Bájale un poquito, Sony. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Segunda de Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora, el mensaje del Evangelio es: 1, arrepiéntanse para recibir el perdón de pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino, murió y resucitó. Reconozcan a Jesucristo porque solamente en su nombre hay perdón de pecados. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la gente recibe el beneficio del Evangelio? Primero, tienen que reconocer que son pecadores. Dice, si tú no reconoces que eres pecador, nunca te vas a arrepentir. Y usted sabe, o sea, uno se para y habla con las personas. Yo aquí en todos lados he hablado con alguna persona, pero yo no soy tan malo. Pero yo ayudo aquí y no reconocen que son pecadores. No reconocen que necesitan un Salvador, y mientras no reconozcan que son pecadores y no reconozcan que necesitan un Salvador, no se van a arrepentir. Cuando Pedro estaba predicando aquel día de Pentecostés, después que dio esa predicación que le dio: ustedes mataron al santo, esta gente quedó temblando y dijo: varones, ¿qué haremos? Reconocieron su pecado y de una vez dijeron: ¿qué haremos? Mire, uno de los problemas que tenemos es que nosotros somos más buenos que Dios, y como la gente no se arrepiente, nosotros queremos ayudarlo. Mira, repite conmigo esta oración: y engañamos a la persona y nos engañamos nosotros mismos. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, la gente dice: ¿qué hago? ¿Cómo? Sí, ellos sienten las llamas del infierno y quieren salir de ahí y preguntan cómo lo hacen. Entonces, nosotros le decimos: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Pero nosotros no somos quien para estarle diciendo a la gente: haz esta oración. Eso no sirve. Estamos mandando un pocotón de gente al infierno creyendo que son salvos y no lo son. Debemos buscar de Dios, debemos meternos con Dios, porque ¿sabe qué? Una de las razones por las que no somos efectivos en el evangelismo es porque no buscamos de Dios suficiente. Es porque nosotros creemos que porque somos bonitos y vamos a ir a evangelizar y hablamos bonitos, la gente se va a convertir. Pero no, la gente no se convierte si usted no está llena del Espíritu Santo.
Y para llenarse del Espíritu Santo hay dos cosas que tiene que hacer con fervor y con ganas y con tiempo y es orar y estudiar la palabra. La Biblia nos exhorta que nosotros debemos estar llenos de la palabra. Colosenses 3:16 dice, no lo busqué, ya lo tengo aquí. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Sabes lo que es en abundancia? O sea, la palabra, debo tener tanto de la palabra que ya se desborde de mí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. ¿Sabiduría de qué? De la palabra. No importa cuán inteligente alguien sea, si no conoce la palabra, no es ningún sabio. No se puede ser sabio si no se vive de acuerdo a lo que la palabra enseña. La sabiduría del mundo no es sabiduría. ¿Por qué? Porque se queda aquí en el mundo. Sí, es sabiduría práctica. Te sirve para comer, dormir, hacer dinero, para convertirte en millonario, pero no te sirve para la vida eterna. La persona debe confesar sus pecados. Debe confesar que es pecador. Primera de Juan 1:9 nos lo dice. Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo, no solamente para perdonar tu pecado, sino para limpiarte de toda maldad, para quitarte las ganas de seguir pecando. En estos días meditaba en por qué, por ejemplo, mi hermano Raúl, o como decía en estos días que escuché el testimonio de Redimidos, ellos, el día que se convirtieron, dejaron su vicio de una vez. Mi hermano era alcohólico y el día que se convirtió, estamos hablando de más de 30, 33, 34, 35 años atrás, el día que se convirtió, el alcoholismo quedó atrás. Y Redimido testificaba lo mismo, dice, fue difícil, dice Redimido, dice, para mí la verdad, yo tengo que decirte, para mí no fue difícil porque el día que yo corté con eso no he tenido más ganas de volver. Entonces yo pensaba, ¿por qué a algunos les es tan difícil? ¿Por qué algunos siguen luchando? ¿Por qué yo seguí luchando tanto tiempo con la televisión? ¿Por qué seguí luchando tanto tiempo con la música? Y la respuesta es tan sencilla. Es porque no me había arrepentido. Cuando usted se arrepiente, se acabó la lucha. La gente que sigue luchando, ay, es que lo que pasa es que es porque te gusta. No lo quieres dejar y como no lo quieres dejar no te arrepientes. No es de la boca, es del corazón. Si yo me arrepiento de la boca no sirve. Tengo que arrepentirme de allá adentro. Y cuando yo me arrepiento, realmente se acabó. Porque ¿qué es arrepentimiento? La gente lo ilustra así. Yo voy para allá y me regreso para acá. Lo que yo iba a hacer allá, ya quedó allá. Ya yo no tengo ganas más de eso, se acabó. Yo voy en el otro sentido. Pero esos que están luchando y luchando, es que usted sabe, varón, es que no puedo, que no sé qué. Es porque no se han arrepentido, porque les gusta la cosa y no la quieren dejar. Aleluya, gloria a Dios. Pero el Evangelio nos llama a que nos arrepintamos, a que dejemos todo eso. Una de las cosas que tenemos que entender es que tú no te salvas. Tú no te salvas, tú no te salvas, tú no te salvas. Ninguno de nosotros se salvó. Dios en su misericordia, Él nos salvó. Gloria a Dios. Nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede hacer nada para salir del hueco en que estamos metidos. Es más, piensa en esto. Estás en un acantilado, en un precipicio. Estás agarrado de una roca. No tienes fuerza. O sea que no puedes levantarte. Y para colmo de males, de ahí donde está tu mano agarrada para arriba, todo es liso. ¿Puedes salir? Necesitas que alguien te saque. Y nosotros estábamos así, estábamos sin fuerza. Ahí lo leímos hace un rato, cuando éramos ¿qué? Débiles, ¿verdad? Estábamos sin fuerza, sin posibilidades, no podíamos salir. Y Dios vino y nos sacó de donde estábamos y nos puso en lugar seguro. Gloria a Dios. Y algunos creen que pueden salvarse. Ese que me puso en lugar seguro ahora me protege y ya yo no voy a volver a caer. Aleluya.
Pero no es porque yo tenga la fuerza, ahora soy el super cristiano. No, es porque Dios me está sosteniendo, es porque Dios me está guardando, es porque Dios me está cuidando. Es Dios el que me salvó y es Dios el que cuida de mi salvación. Y esa salvación solo ocurre en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Es ante el nombre de Jesús ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esto es lo que dice es lo siguiente. Si no doblas tu rodilla hoy, la vas a doblar mañana. Si no doblas tu rodilla en vida, la vas a doblar en muerte, pero la vas a doblar. Todo el mundo se va a inclinar. El que no se inclina ante Cristo estando vivo, se va a inclinar ante Cristo estando muerto. Ahora déjame cambiarte el asunto, porque esto de la rodilla, muchos vienen e inclinan su rodilla aquí y creen, no. Es que si tú no inclinas tu corazón a Cristo estando en vida, vas a inclinar tu corazón a Cristo estando muerto. Pero cuando estás muerto ya es tarde. No se trata de que yo venga aquí y me arrodille y llene el altar de lágrimas. Lágrimas de cocodrilo, por cierto, muchas veces. Se trata de que yo doble mi corazón y entregue mi vida a Cristo, estando en vida, porque si no, no verás la vida. Se trata de que yo no puedo presentar ninguna excusa delante de Dios. Porque si Dios no hubiera hecho lo que hizo, bueno, de todos modos no teníamos excusa, pero cuando Dios hizo lo que hizo, mató a todas las excusas. ¿O es que usted cree que Cristo estaba allá arriba haciendo nada? Estaba perdiendo el tiempo. Él dejó todo para venir a ayudarnos a nosotros, para ir a buscarnos en el acantilado donde estábamos metidos y sacarnos. Él lo dejó todo. Él estaba ocupado con 1000 cosas y dijo, no, vamos a dejar esto y vamos a ir a buscar a Yania, a Maide, a Dionisio, vamos a ir a buscarlos. Y ahora yo no tengo tiempo. Y ahora yo no puedo doblar mi corazón. Y ahora yo no lo puedo hacer. Pero Él lo dejó todo. Entonces, ¿qué excusa tengo yo? El Evangelio habla del sacrificio de Dios para con nosotros. Mire, allá en 2 de Juan dice, el que no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. ¿Cuál doctrina? Dice Juan, el que no tiene la doctrina de que Jesucristo se hizo carne, de que Él vino en carne. Ahora, si nosotros leemos esto en español y no meditamos en eso, no entendemos lo que dice. Porque cuando está diciendo que vino en carne, está hablando de algo diferente a un ser humano. Está hablando de alguien que estaba fuera y vino y se hizo carne. Está hablando de Dios haciéndose carne. Esto no lo van a poder entender nunca los testigos de Jehová. Dios mismo se hizo carne para venir a buscarnos a nosotros. Dios mismo vino a salvarnos. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la salvación de Dios. Es el mensaje de la vida y de la libertad en Cristo Jesús. Hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 2. El Evangelio trae vida e inmortalidad al que cree en Jesucristo, pero muerte para el que no cree. El Evangelio es un llamado a que las personas se arrepientan de vivir en pecado para que el Señor los perdone. Es el mensaje de la cruz donde murió Cristo, pero también es el mensaje del perdón. Y esto es importante: si no hay perdón de pecados, no hay salvación para nadie. Pero para que haya perdón de pecados, tiene que haber arrepentimiento. El Evangelio tiene los beneficios más extraordinarios que cualquier persona pueda desear o pensar. Pero para poder recibirlo es necesario que reconozca que eres pecador.
De otro modo, nunca te arrepentirás de tus pecados y no podrás ser perdonado. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdonará. El arrepentimiento consiste en volverse totalmente del camino que llevábamos, reconociendo a Jesucristo, lo cual ¿qué significa? Que debemos vivir para Él. ¿Para quién estás viviendo? Y piensa, tú estabas en el hueco y Dios mandó a alguien a sacarte de ese hueco. O sea, la mano de Dios para sacarte del hueco es aquella persona que te predicó el Evangelio. Es aquella iglesia donde te hablaron el Evangelio. Fue la mano de Dios que se extendió para sacarte de ese hueco. Ahora la pregunta es, si tú vas a ser la mano de Dios para sacar a otros que están en el mismo hueco donde tú estabas. Porque no hay 2 y 3 huecos, hay un solo hueco. Es el hueco de los pecados. Y todos debemos ser parte del trabajo de la mano de Dios para sacar a los que están allí indefensos, débiles, que quieren salir, pero no pueden. Dios te escogió y te dijo, tú eres la sal de la tierra. Pero la sal no sirve de nada si está guardada en el salero. Un cristiano que solo es cristiano el domingo o el martes o el jueves es un inútil. Un cristiano que solo es cristiano cuando viene a la iglesia es sal sin propósito. Es una persona inútil. La Biblia dice, el Señor Jesús dice que tú eres la luz del mundo. Pero la luz no sirve de nada. Por ejemplo, cuando usted cierra la nevera, ese foco se apaga y nadie puede ver nada ahí adentro. De hecho, el foco de la nevera de nosotros se quemó, así que en estos días que estaba abriendo tuve que prender la luz de afuera porque no, ese foco es inútil, no me sirve. Usted, si no está alumbrando, si no está iluminando, si no está llevando el Evangelio de Cristo y siendo sal de la tierra y luz del mundo, es un cristiano inútil. Y no le estoy diciendo que usted tiene que salir de su casa a recorrer toda la barriada y la barriada vecina. Sería bueno, pero no le estoy diciendo eso. Usted tiene que levantarse la mañana todos los días y decirle, Señor, ponme a alguien a quien hablarle. Y aprovechar cada oportunidad que Dios le da. Vino a visitarla a la tía más católica que el Papa. Y usted, Señor, dame palabra. Y algo le dice. Viene a visitarle su primo, el ateo más grande del planeta. Y usted se pasa 2 segundos discutiendo con él y dice, ya te hablé de Cristo. Arrepiéntete. Pero no podemos seguir callando. La iglesia, el cristiano que no habla, que no predica, que no comparte a Cristo con acciones y con palabras. ¿Se acuerdan de lo que decía hace un rato sobre su enemigo? Que si tiene hambre usted le lleva comida. Si usted no comparte el evangelio con acciones y con palabras, es un inútil. Porque no le está sirviendo a Dios. Y ya es hora de que la iglesia deje de ser inútil. Déjeme terminar diciéndole lo siguiente. El viernes, Vanessa, Sofía y yo estábamos en la parada. Y los muchachos de la escuela cercana vienen a esa parada a esperar el bus. Estábamos ahí y soportamos una cantidad de palabras sucias. Al final le dije a Vanessa y a Sofía que se cruzaran al otro lado mientras yo esperaba el bus.
Se fueron esos y llegaron otros con la misma cosa. Yo estaba ahí que me reventaba, esperando mi bus. En lo que llegaron otros, uno le dijo al otro: oye, tú no respetas. Y él volvió, entonces me volví. Yo le dije: tú no respetas, tú, yo aquí te la señora, una señora ahí. Y hablando yo con ese, viene otro más allá de la misma cosa y gritó al palón allá lejos. La verdad que fue un momento difícil y no les compartí el evangelio en ese momento, porque por más que lo pensé, dije: estos pelados no están para escuchar nada. Pero me puse a pensar cómo se está perdiendo la gente. Y me puse a pensar, estos pelados que están hablando basura, que gritan vulgaridades sin ningún tipo de vergüenza, o sea, sin vergüenza, gritan palabrotas de las más horribles que a usted se le ocurra. Pero la iglesia no quiere hablar lo que es bueno. Si nosotros callamos lo que es bueno, lo malo va a prevalecer, lo malo va a imperar, y después usted no se queje, después no nos quejemos. No se puede resistir al mal tomando medidas paliativas, escondiéndome. Miren, vamos a hacer una comparación aquí rapidita. El Salvador, otrora la nación más peligrosa de Centroamérica y quizás de toda América, hoy es una de las naciones más seguras de toda América. ¿Por qué? Porque el presidente tomó acciones enérgicas contra los que están matando. Simplemente no les tiene compasión. Los mete presos y los trata como merecen los presos. Vienen los derechos humanos, que no sé qué, y nos comemos ese cuento de los derechos. Los derechos humanos son para los que hacen el mal, pero no son para los que hacen el bien. No, los derechos humanos son para los que hacen el bien. Los que delinquen y cometen homicidios y demás, ellos renuncian a sus derechos humanos cuando se comportan como animales. Ahora el presidente de México quiere meter la cabeza en el hueco y quiere tratar a los maleantes. ¿Y qué está pasando? Cada vez matan más y más y más gente, porque los buenos no hacen nada. Si nosotros seguimos callando, lo que pasó anoche se va a repetir más seguido. Si nosotros seguimos callando, no sirve de nada que sigamos orando en contra de los drogadictos y de los alcohólicos, porque van a haber más alcohólicos y más drogadictos. Si nosotros queremos que cambien, entonces tenemos que gritar la verdad, tenemos que hablar la verdad, tenemos que ir a ganarlos. Y no podemos conformarnos con decir: no, lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Sí, pero ¿cómo va a convencer el Espíritu Santo de pecado si nosotros no hacemos nada? Porque la Biblia dice en el capítulo 16 de Juan que el Espíritu Santo va a venir a nosotros, y cuando venga a nosotros, Él desde nosotros convencerá de pecado, de justicia, de juicio. No es que lo va a hacer porque sí, no. Desde nosotros, cuando nosotros hablamos, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. No ocurre de cualquier manera. Usted está puesto para llevar ese Espíritu Santo y ponerlo en la condición de que Él pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario que la iglesia despierte y nos demos cuenta que mientras estamos de brazos cruzados, lo único que estamos haciendo es promoviendo la maldad, y que la única manera de que la maldad acabe, de que se acaben los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los drogadictos, los alcohólicos, es que la iglesia se vuelva loca y empiece a salir y hablar y hablar y hablar de Cristo. Una y otra vez necesitan el evangelio y no podemos seguir teniéndolo encapsulado. Hay que sacarlo. Usted es responsable. Dejemos de ser una iglesia inútil y volvámonos una iglesia útil al Señor. Vivamos el evangelio y prediquemos el evangelio, porque ahí es donde está el poder de Dios para salvación
a todo aquel que después de escucharlo de nosotros es convencido de pecado, de justicia y de juicio y cree. Necesitamos llevar el Evangelio a las calles. Iglesia, levantémonos. Pónganse en pie, por favor.